Dios les bendiga, amadas hermanas. Como siempre es un gran privilegio y un gran gozo poder compartir con ustedes el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Le doy gracias a Dios por su favor, su amor y su gran misericordia de poder crecer juntas en el Señor y aprender sobre Él, más sobre Él en este precioso libro. Le pido al Señor que seamos tierra fértil, que nuestro corazón sea una tierra fértil para esta semilla y que dé mucho fruto para la gloria y la honra de su nombre. Que no solamente seamos oidoras, sino hacedoras también de su palabra. Y bueno, hermanitas, la semana anterior o el estudio anterior habíamos quedado ya en el habíamos quedado en el versículo 4, ¿verdad? Y hemos visto ya varios fundamentos del Evangelio que el apóstol Pablo quiere ir enseñándonos en esta introducción, una introducción muy grande, ¿verdad? Porque llega hasta el versículo 17 más o menos. Entonces, todavía estamos en la introducción del libro de Romanos y es una introducción muy larga, pero muy llena de fundamentos y de preciosas promesas del Señor. La semana pasada el estudio anterior, estuvimos hablando sobre el fundamento que Pablo empieza a formar o a hablarnos en esta carta, ¿verdad? El fundamento de lo que es el Evangelio, que es Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, que por medio de su resurrección podemos saber que Él es Hijo de Dios. Es una prueba de que Él es Hijo de Dios y descendiente de David, que es también una prueba de que Él es 100% hombre también. Jesús es una persona única, entonces, es una persona sin igual. No hay nadie como Él es único. Y Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Por medio de la resurrección, Él toma el título de Salvador y puede y tiene el poder para salvar a todo aquel que cree. Hoy vamos a enfocarnos en el versículo 5. Vamos a ver hasta dónde vamos a poder llegar. Entonces vamos a leer el versículo 5 al 6, que dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, o hasta esta lectura que vamos a ver. En su folleto ahí tienen las preguntas para estos dos versículos que acabamos de leer. Dice ahí, ¿qué fue lo que escribió? Hablando del versículo 5. ¿Qué fue lo que recibió, ¿Qué fue lo que recibió el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo recibió aquí dos cosas. Recibió, dice, gracia y recibió también el apostolado. Recibió gracia y el apostolado. ¿Qué significa gracia? Gracia, como todas debemos de saber, o por lo menos un poquito, significa ese favor inmerecido de Dios que nos da a cada persona, que nos da salvación. La salvación es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido. No merecemos ser salvos, pero el Señor, por su gracia, por su amor, nos concedió la salvación. Entonces Pablo les dice aquí que por quien recibimos la gracia. ¿Qué gracia hemos recibido? Bueno, la salvación. Y también dice que recibió él el apostolado, o sea, su llamado, su ministerio. ¿Cuándo recibió Pablo este llamado o este apostolado? Todas sabemos que lo recibió en Hechos capítulo 9, donde Pablo recibió su llamado a ser apóstol. Después él cuenta ahí también su historia. En Hechos 26, también ahí podemos ver cómo él cuenta qué fue lo que pasó en ese camino a Damasco cuando él recibió directamente del Señor su llamado a ser apóstol. Y también recibió su gracia, o sea, su salvación. Después sigue la otra pregunta, dice, ¿para qué predica el Evangelio?
dice en el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué quiere Pablo predicar el evangelio? Para promover la obediencia a la fe. Obediencia y fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Y obediencia a qué? ¿O a quién? A Jesucristo. La obediencia y la fe nunca se separan, siempre van juntas. Si tenemos fe en Cristo, por ende, nuestra respuesta natural es ser obediente a Cristo. Esas dos cosas son inseparables. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Pablo recibió ese llamado y esa obediencia a la fe? Recordemos que Pablo no recibió este llamado porque era mejor que los demás. No era mejor que otros. No era que él era mejor que otro judío. No, al contrario. En sus cartas vemos la clase de hombre que era el apóstol Pablo antes de conocer a Jesucristo. Pero él dice que todo lo que ha recibido lo ha recibido por gracia del Señor Jesucristo. Y por esa gracia ahora él tiene fe y también obediencia. Y él quiere compartir esa fe y esa obediencia. Dice, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Hasta dónde es el alcance del evangelio? Entonces, dice aquí en el versículo 5, hasta todas las naciones. Todas las naciones. Todas las naciones es nuestro llamado. Es nuestro llamado a predicar a Cristo a todas las naciones, a entregar o a dar esa gracia que Dios también nos ha dado a nosotras. ¿Por amor a quién? Por amor de su nombre, por amor a su nombre. Entonces, nuestra respuesta cuando recibimos el evangelio, nuestra respuesta al llamado debe ser una dedicación completa. Una dedicación completa al Señor, por amor de su nombre. El señorío de Cristo en nuestras vidas debe ser totalmente para Él. Él debe ser el Señor de toda nuestra vida. Ahora, porque miren lo que dice el versículo 6. Dice, entre los cuales, ¿verdad? Hablando de todos los gentiles y de todas las personas que Dios llamó, dice, entre los cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Oh, hermanas, este versículo es maravilloso. Llamados, entre los cuales también estamos nosotros llamados a ser de Jesucristo. Este llamado que vemos aquí no es un llamado por voluntad propia. No es que yo misma me llamé. No es que yo por voluntad propia levanté mi mano y fui y recibí al Señor como Jesús, como Salvador. No es por mi voluntad. Ese llamado viene de Dios, llamados a ser de Jesucristo. Todos somos creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó. Somos cristianas porque el Señor nos llamó. No fue una decisión propia que nosotros hicimos. No fue que yo puedo decir, yo soy cristiana porque yo acepté a Jesucristo, levanté mi mano, pasé al frente y recibí al Señor. No somos salvas porque Él nos llamó y después hicimos la confesión de fe. Pero primeramente Él nos llamó. No es algo que viene de nosotras. Por nosotras mismas hubiera sido imposible ir a Jesucristo. No somos nosotros entonces. Ese llamado no nos hace superiores a los demás. No nos hace superiores a mi vecina que no es cristiana. No me hace superior a otra persona que no es cristiana. No, ese llamado al contrario, es por gracia. Es por gracia. Y solo Dios es el que hace ese llamado. No porque yo sea mejor que otras, sino porque es un llamado de Dios y es por gracia. ¿Ok? Dice que somos llamadas ¿a qué? ¿Llamadas a qué? Ese llamado tiene que ver con la separación, ¿verdad? Hemos sido llamadas
¿A qué? A ser de Jesucristo. Ya hemos visto, ¿verdad? En los versículos anteriores, en los principios, que somos siervas del Señor, somos esclavas. Somos llamadas a pertenecerle al Jesucristo. Somos llamadas a ser sus siervas, a ser esclavas de Cristo. Completamente tiene que ver con una sumisión de fe a Dios. Un acto de fe y también de sumisión a Dios. El señorío de Cristo debe ser total en nuestra vida. Esa debe ser nuestra respuesta al Evangelio. Obediencia y fe. Predicarle a todo el mundo, a todas las naciones, por amor a su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos llamó a esto. Él nos llamó a ser sus siervas, llamadas, escogidas por Dios para hacer esto. ¿Qué fue entonces, sigamos ahí en el folleto, qué fue entonces lo que recibió de Dios a través de Cristo? Él lo denomina el don apostólico, la gracia y el apostolado, lo que en el contexto parece querer decir el inmerecido privilegio de ser apóstol. Pablo siempre atribuía su apostolado a la misericordiosa gracia y nombramiento de Dios. Cuando Pablo pasa a declarar el propósito de su apostolado, da a conocer aspectos adicionales del Evangelio. Él define su alcance. ¿Cómo? ¿Hasta dónde llega el Evangelio? A todas las naciones. Sugiere que los cristianos de Roma eran predominantemente gentiles, ya que los menciona específicamente. Entre ellas están incluidos también ustedes, le dice ahí, a quienes Jesucristo ha llamado. Lo que está declarando es que el Evangelio es para todas las personas, no importa su nacionalidad. El Evangelio es para todo aquel que cree. Su alcance es universal. Él mismo era un judío patriota que amaba a su pueblo y anhelaba apasionadamente su salvación, como él mismo lo expresó en varios capítulos ahí, que vamos a ver después en Romanos. Al mismo tiempo había sido llamado a ser el apóstol a los gentiles. Nosotros también, si hemos de estar comprometidas con la misión mundial, tendremos que ser liberados de todo orgullo de raza, nación, tribu, casta y clase y reconocer que el Evangelio de Dios es para todos, sin excepción y sin distinción. Este es un tema de primordial importancia en el libro de Romanos. El Evangelio es para todas las personas de todo el mundo. Pablo escribe que ha recibido su apostolado para la obediencia de fe entre todas las naciones. De modo que la obediencia de fe es su definición de la respuesta que el Evangelio exige. La fe que el apostolado debía promover no era un acto de emoción liviana, sino la sincera y devota entrega a Jesucristo y a la verdad de su Evangelio. Al mismo tiempo, notamos que esta es la obediencia de fe, no la obediencia a la ley. Con todo, una fe verdadera y vivida en Jesucristo incluye en sí misma un elemento de sumisión, especialmente debido a que su objeto es Jesucristo nuestro Señor, o el Señor Jesucristo también, y lleva necesariamente a una vida de obediencia. Por eso, la respuesta que Pablo buscaba era una entrega total y sin reservas a Jesucristo, a lo cual él llamaba, o él decía que eso era la obediencia a la fe. Para Pablo, la obediencia a la fe entonces era una entrega total sin reservas hacia el Señor Jesucristo. Entonces, pregunta el folleto, según ese argumento de Pablo, ¿es posible aceptar a Jesucristo como Salvador sin entregarse a Él como Señor o como Rey? Claro que no, ¿verdad? Con su argumento en mente, es imposible que una persona reciba al Señor como Salvador, pero no como Señor, para obedecerlo. Si decimos que solo recibimos al Señor, pero no le obedecemos, entonces no somos creyentes. No somos llamados. No somos de Jesucristo.
porque cuando decimos que somos de Jesucristo, le debemos una obediencia absoluta a Él. Él se vuelve nuestro Señor y se vuelve nuestro Salvador para obedecerle a Él. El señorío de Cristo en nuestra vida debe ser entonces total, total. La entrega a Jesucristo debe ser total. Llamados a ser, dice, de Jesucristo, para Jesucristo, para Cristo. Ahora, para sintetizar aquí, tenemos 6 verdades fundamentales acerca del Evangelio. Entonces, hasta aquí hemos visto 6 verdades fundamentales acerca del Evangelio. Hemos visto su origen. Su origen está en Dios el Padre. Y su esencia, que es Jesucristo, quien es Dios y es hombre, que es el Hijo de Dios. Su certificación proviene de las Escrituras del Antiguo Testamento. No es un mensaje nuevo. Ya es algo que se viene hablando desde el Antiguo Testamento. Y su esfera o su acción es para todas las naciones, sin importar nacionalidades. Nuestro propósito inmediato entonces es proclamarlo, es llevar a la gente a la obediencia a la fe. Pero nuestra meta última es la mayor gloria del nombre de Cristo Jesús. Todo eso lo hacemos por amor de su nombre, para la gloria de Cristo. O para simplificar estas verdades mediante el uso de las 6 preposiciones, podemos decir que las buenas noticias constituyen el Evangelio de Dios acerca de Cristo, según las Escrituras, para las naciones, con miras a la obediencia de fe y por causa del nombre de Jesucristo. Este Evangelio entonces es algo maravilloso. Viene de Dios por gracia, para obedecer a la fe y para tener una vida completamente entregada a Jesucristo. Ahora veamos el versículo 7. Leamos juntas. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué versículos más hermoso y maravilloso. Entonces, ¿a quién va dirigida la carta? Dice el apóstol Pablo, a todos los que están en Roma. ¿Ok? Aquí tenemos la identidad de los destinatarios de esta carta. A todos los que están en Roma. O sea, a los gentiles que están en Roma. Una ubicación geográfica. Pero esto incluye a todos los creyentes, tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? A todos los que estáis en Roma. A todos los que han sido llamados para ser de Jesucristo. Todo eso los incluye a nosotros también. Ahora, mencionen las 2 características de estos creyentes. Miren qué interesante. Pablo menciona 2 características que tienen ahí estos creyentes. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, la primera característica han sido llamados. Ya hemos visto, ¿verdad? Ese llamado que no viene de mi propia voluntad, sino que es Dios el que nos llama, el que nos separa para su servicio, para ser sus siervos. Él nos compró con su sangre preciosa y ahora nos llama y nos hace sus siervos, sus esclavas. Dice que son llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Ser santo no significa, ¿verdad?, que somos mayores que otras personas. No significa que vamos a estar o que somos superiores a otras personas. Ser santo significa ser apartado para Dios. La santidad, cuando recibimos al Señor Jesús, el Espíritu Santo nos hace santas para el Señor. Pero entramos así también a un proceso de santificación. Todos y cada uno de nosotros, de los creyentes, estamos en ese proceso de santificación. Yo no puedo saber en
qué parte del proceso están mis hermanos. No puedo saber en qué parte del proceso está mi esposo. No puedo saber en qué proceso o en qué parte del proceso está mi hermana. No puedo saber en qué proceso están mis hijos. No puedo saber en qué parte de ese proceso de santificación están mis otros hermanos en Cristo. No, yo no puedo saber eso. Pero de una cosa sí estoy segura, que todos estamos dentro de ese proceso de santificación. No puedo saber dónde estoy, incluso yo. Yo no puedo saber en qué parte de ese proceso estoy. Pero estoy segura que estoy dentro de ese proceso de santificación. Y todo lo que me pasa, todo lo que sucede en mi vida, es parte de ese proceso para santificarme, para llegar a ser como Cristo. Ahí estamos todos nosotros, en ese proceso de santificación. Ninguno es mayor que otra. Ninguna de nosotras puede decir que yo estoy más adelantada que ustedes, porque no sabemos dónde estamos en ese proceso. Pero lo maravilloso es que podemos estar seguras que ahí estamos. Dios nos está santificando cada día, cada momento estamos en ese proceso de santificación. Somos llamadas a ser santos. Somos llamadas a entrar en ese proceso de santificación para la gloria del Señor Jesús, para predicar su palabra, para predicar el Evangelio. Ahora, tengo que preocuparme por esa santificación también. No es que me voy a quedar con los brazos cruzados y pensar, bueno, ya Dios me está santificando. No, también tengo que tener disciplinas espirituales que Dios utiliza para ayudarme a mí a crecer en esa santificación. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? Por supuesto, hermanas, leyendo la Biblia, escudriñando su palabra cada día. Estos estudios que estamos haciendo nos ayudan en el proceso de santificación. Orar cada día, orar al Señor cada día para que nos ayude a crecer, a portarnos más como Jesucristo, a que la imagen de Cristo sea formada cada día más en nosotras y que empecemos y que aceptemos ese proceso de santificación en nuestras vidas. Debemos de ocuparnos en eso, porque nuestra meta es llegar a ser como Cristo Jesús. Es una meta muy alta, es un estándar muy alta, llegar a ser como Cristo, pero estamos en ese proceso. El día de hoy no soy igual que ayer. Y ni hoy ni ayer es igual que hace un año atrás. Ya puedo ver algunas diferencias en mi vida que han pasado. Ese es el proceso de santificación. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos ahí, que Él nos llamó y estamos en ese lugar por su gracia, por su misericordia. No es porque tengamos algo especial, sino es por su gracia. Dice ahí entonces, ¿qué reciben de Dios los creyentes? ¿Qué recibimos de Dios? Para poder entrar en ese proceso de santificación, recibimos su gracia y su paz. Dice ahí, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Qué precioso, qué preciosas esas palabras. ¿Okay? Somos santos porque somos apartados para el Señor. Entramos en ese proceso de santificación y Dios nos da su gracia y su paz. Qué hermoso. La epístola de Pablo va dirigida a todos los que están en Roma. Amados de Dios, eso es hermoso, hermanas. Cada una de nosotras entró cuando Dios nos llamó. Estamos en ese proceso de santificación, pero también somos amadas por Dios. Dios derrama ese amor por nosotros y, hermanas, hay una promesa maravillosa también que dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni dolor, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Entramos como en una esfera de gracia, de paz y de amor. Y de ahí nadie nos va a sacar. Ya estamos ahí, en esa esfera de gracia, paz y amor de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Dios nos ama. Dios me ama a mí, te ama a ti. Dios nos ama. Y llamados a ser santos. No solo nos ama, sino que nos está santificando cada día más, porque nos ama. Pablo nunca había estado en Roma cuando escribió esta carta. ¿Recuerdan?
Él no fundó esta iglesia, no se sabe incluso quién la fundó, y tampoco Pablo nunca había ido o había estado en Roma. Pero parece que conoce a algunas personas de este lugar, porque en el capítulo final de su carta, Pablo les envía sus saludos personales, alrededor de 2 docenas de ellas. Sin embargo, el verdadero vínculo que lo une a sus lectores es que ellos, al igual que él mismo, son amados por el Señor. Qué hermoso esto. El vínculo que nos une a todo cristiano es que Dios nos ama. Si yo voy aquí a China, a una iglesia en China y me encuentro a un cristiano, yo sé que somos hermanos porque ese amor de Dios nos une. Ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón nos une. Tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo amor que nos une. Todos somos hermanos en Cristo y ese amor es el que nos une. Que Él nos ha llamado, dice, a ser santos. Es la manera como Pablo emplea el término santos, designa a los que llegan a serlo mediante la fe en Jesucristo. Recuerden que solamente los que son llamados a ser de Cristo son los que son santificados. Sobre la base de la fe común en Cristo, Pablo les puede extender el siguiente saludo y les dice ahí: gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En el vocabulario cristiano de Pablo, la gracia es la cualidad que hace que Dios tenga la buena voluntad, incluso el anhelo de darnos buenos dones a todos los creyentes. Y los dones de Dios, como el perdón de los pecados, la tranquilidad de la conciencia y la certidumbre de que seremos salvos e iremos al reino celestial, nos dan paz a los que son objeto de su gracia. De esa forma, gracia y paz van juntas como causa y efecto. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué precioso tener esa gracia y esa paz de Dios y esa salvación. El Evangelio en sí mismo, hermanas, es un llamado a una negación del yo. A una negación de yo. Ahora somos obedientes a la fe en Jesucristo como nuestro Señor. Igual que el apóstol Pablo lo fue, así somos llamadas nosotros a ser siervas de Jesucristo. Este amor que menciona Pablo aquí, el amor de Dios, es un amor ágape, un amor incondicional. Estamos envueltos en esa esfera con ellas para siempre. Ese amor nunca nos va a dejar. Va a estar con nosotros toda la vida, hasta más allá de la muerte. Nada nos podrá separar de ese amor de Dios. Y eso caracteriza a cada cristiano, el amor de Dios. Sigue ahí el versículo 8. Versículo 8. El versículo 8 empieza otra parte de la carta a los Romanos que dice así. Primeramente dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, ¿por quién da gracia el apóstol Pablo?, dice el folleto. Dice la respuesta: por todos los creyentes que están en Roma. Ahí nos incluyen a nosotras también, por todos los creyentes. ¿Por qué da gracia por ellos? ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo? Vea qué bonito. Da gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿Por qué? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Por todo el mundo. Da gracias mediante la fe en Jesucristo. Vean que pone a Jesucristo como el mediador, ¿verdad? Mediador de nuestra fe. De que su fe se conoce en todo el mundo. En todo el mundo ahora, ahí en Roma, ¿verdad? Es un mundo conocido, el Mediterráneo. Pero vean qué precioso esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el testimonio de los gentiles en Roma, el testimonio de estos creyentes en Roma,
era un testimonio que todo el mundo conocía. Su testimonio era conocido por todo el mundo. Su fe era conocida, que eran hombres y mujeres de fe. Eso se conocía. Qué hermoso que nos conozcan nuestros vecinos, nuestros allegados, como mujeres de fe. Que nuestro testimonio sea conocido como mujeres de fe, que somos mujeres del Evangelio, que somos siervas de Jesucristo. ¿Cómo te conocen los vecinos? ¿Qué pueden decir los vecinos de ti? ¿O de mí? ¿Qué puede decir mi esposo? Si le preguntas a tu esposo de tu testimonio, de cómo te comportas como una cristiana, ¿qué diría tu esposo? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Darían fe de tu testimonio como creyente? Es algo que debemos de pensar. Pablo da gracias por ese crecimiento espiritual y la madurez de fe que es como evidencia en la vida de estos cristianos en Roma. Tan evidente es esta fe que Pablo puede decir que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice él ahí. Con esta hipérbole, ¿verdad? Con esa exageración, una exageración intencional que Pablo hace, Pablo llama la atención acerca del crecimiento significativo en la vida de fe de estos preciosos hermanos en Roma y le da gracias a Dios por eso. Ahora vienen unas preguntas acá. Durante el tiempo que has sido creyente, ¿has visto tu crecimiento espiritual? ¿Has visto tu crecimiento espiritual? ¿Puedes decir que no eres la misma creyente que cuando empezó en el camino de la fe? ¿O estás peor que antes? ¿O estás, no has avanzado casi nada en 20 años? Durante este tiempo que has sido creyente, ¿has visto tu crecimiento espiritual en áreas de tu vida? Y dice ahí, pon algún ejemplo de cómo has madurado antes y ahora. ¿Cómo eras antes y cómo es ahora? ¿Cómo eres ahora? Y eso son preguntas personales que puedes poner ahí. Segunda pregunta. ¿Qué dice la gente cuando habla acerca de mi fe o de la iglesia donde me congrego? Por ejemplo, ¿qué dice mi familia acerca de mi fe? ¿Qué dice mi esposo, mis amigos, mis hermanos acerca de mi fe? ¿He cambiado? ¿Ha cambiado mi carácter? ¿Qué ha pasado con mi fe? Y siguiente pregunta. ¿Son ciertos sus comentarios? ¿Es cierto lo que dicen acerca de mí? ¿Son ciertos los comentarios que se dicen acerca de mi fe? ¿Acerca de mi cristianismo? ¿Qué podría hacer para que noten otros aspectos? ¿Qué podría hacer para que cambien o ellos noten que yo realmente soy una mujer de fe, una mujer del Evangelio? ¿Cuál es la mejor manera de que las personas reconozcan mi fe? ¿Cómo es la mejor manera para que las personas a mi alrededor reconozcan que yo soy una mujer cristiana, una mujer de fe? Bueno, por supuesto que mi testimonio, ¿verdad? Como los hermanos en Roma. Mi testimonio es importante para que me reconozcan como una mujer de fe. Ahora, notemos que él le dirige la palabra y dice mediante Jesucristo. John Wesley comenta de esto. Todos los dones de Dios pasan a través de Cristo a nosotros. Y todas nuestras peticiones y acciones de gracias pasan a través de Cristo, de nosotros a Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. A través de él, Dios nos envió su amor y perdón. En el nombre de Cristo expresamos nuestro agradecimiento a Dios. Y veamos lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, o pueden leerlo ahí. Primera de Timoteo. Espérense un momento, hermanitas. Primera de Timoteo. Primera a Timoteo, perdón. Primera a Timoteo 2:5.
Primera a Timoteo 2:5. Vean lo que dice, ya para terminar esta parte. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice Timoteo. Es Jesucristo y es por medio de Cristo que recibimos todos los dones y todo lo que Dios, toda su gracia y todo el favor de Dios, incluso ese amor de Dios, lo recibimos a través de nuestro mediador, a través de Jesucristo. ¿Qué tan agradecidos nos sentimos por esto, hermanas? ¿Qué tan agradecidos nos sentimos nosotros por esto que el Señor nos da? Debemos meditar en eso. ¿Cómo es mi testimonio? ¿Se habla de mí como se hablan de los gentiles en Roma? ¿Puedo estar segura de que tengo un buen testimonio? ¿Puedo estar segura de que le sirvo al Señor con una fe ferviente? ¿Tengo al Señor como no solo mi Señor, sino también como mi Salvador? Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio. Gracias porque sabemos que es tu favor, tu misericordia, tu bondad y tu amor que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ser de testimonio para las demás personas, a ser un vaso, Señor, en tus manos para poder predicar el Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos a estar siempre, Señor, conscientes de que estamos en ese amor y en esa fe. Gracias te damos, Señor, por el nuestro Señor Jesucristo, que hace posible todas las cosas de tener gracia y paz contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitas, y vamos a continuar nuestro estudio la próxima vez.